¿Por qué el dolor de Gaza permanece invisible ante los ojos del mundo? Mientras niñas, niños y madres en Gaza viven una tragedia cotidiana, la mayoría del planeta desvía la mirada. ¿Cómo puede ser que el sufrimiento de un pueblo entero apenas despierte una chispa de compasión? La vida y la verdad se venden y se negocian al precio de los intereses de los poderosos. Pensemos por un instante en una madre en Gaza, abrazando a su hija mientras las explosiones sacuden su vecindario. Esa escena no es un caso aislado. Es el pan de cada día para miles de familias. La infancia termina antes de aprender a sonreír. Las madres, cargando el peso del miedo y la pérdida, ven cómo sus gritos se ahogan en el inmenso silencio global. Todo sucede a la vista del mundo, pero la mayoría prefiere no mirar, convencidos de que la distancia justifica la indiferencia. No se trata solo de política, sino de humanidad. El sistema internacional fue construido para blindar a los privilegiados y silenciar a los desposeídos. Gaza se ha transformado en el escenario de una masacre silenciada, donde cada bomba y cada llanto se pierden en una conciencia colectiva anestesiada. La indiferencia no es neutralidad, es complicidad. Guardar silencio ante la injusticia es perpetuarla. Si aceptamos que la vida de algunos vale menos que la de otros, cada día nos alejamos de la humanidad que decimos defender. El mayor peligro es convertirnos en espectadores apáticos. Si no reaccionamos, estaremos normalizando el sufrimiento de pueblos enteros y legitimando la injusticia como parte del orden mundial. El silencio cómodo de hoy será el dolor multiplicado de mañana. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Por qué el destino de Gaza es el reflejo de lo que también vive África y otros pueblos negados? La respuesta está en las raíces profundas que conectan sus luchas y su resistencia. Para entender el silencio ante Gaza, debemos mirar más allá de las fronteras y explorar las fuerzas históricas que han silenciado a los oprimidos. África y Gaza comparten heridas y esperanzas tejidas por siglos de lucha. Gaza y África. Dos tierras separadas, una misma herida abierta. Cada bomba que cae sobre Gaza no solo destruye hogares, también reaviva las cicatrices profundas de África. Esclavitud, colonización, neocolonialismo. Los mismos poderes que durante siglos desgarraron el continente africano, hoy mutilan el presente palestino. Gaza es eco de aldeas africanas incendiadas, de líderes asesinados como Patrice Lumumba, de pueblos divididos para robar sus recursos y ahogar sus esperanzas. El sufrimiento de Gaza resuena con el llanto de generaciones africanas, familias separadas, tierras saqueadas, sueños condenados al exilio. Al ver las calles de Gaza convertidas en polvo, recordamos los barcos repletos de niños africanos encadenados, condenados a lo desconocido. La historia insiste. Otro pueblo forzado a resistir bajo el peso de un silencio mundial que lo asfixia. Pensemos en la Conferencia de Berlín, celebrada en 1884, cuando las potencias coloniales europeas se repartieron África como si fuera un pastel. De la misma manera, hoy las grandes potencias deciden el destino de Gaza en mesas cerradas, sin la voz de los afectados. El colonialismo, aunque con rostros distintos, sigue operando. Pero lo más cruel no es solo la violencia directa, sino la indiferencia global. El mundo desvía la mirada, repitiendo el silencio cómplice que permitió saquear África. Cuando los poderosos prometen paz para Gaza, repiten la vieja farsa occidental. Una paz impuesta, sin justicia, donde las víctimas no tienen ni voz ni derecho a sanar. Nos enseñan que el dolor de Gaza es distante, ajeno, inevitable. Pero aceptar esa mentira es permitir que se borre la memoria de los pueblos oprimidos, de África, de Palestina y de incontables otros. Callar, olvidar, es dejar que los mismos intereses sigan escribiendo la historia, explotando y dividiendo a millones. Hoy, la memoria y la identidad de pueblos enteros penden de un hilo. Si aceptamos el relato de los poderosos, nos arrebatan no solo el presente, sino el derecho a decidir nuestro futuro
y a cicatrizar nuestras propias heridas. Pero la historia aún no está sellada. La resistencia y la memoria pueden romper el ciclo, si nos atrevemos a reclamar la palabra y el destino. La batalla por la verdad. ¿Quién decide quién es víctima y quién es amenaza? Vivimos en una época donde la compasión se reparte con un cálculo frío y la moral se negocia como una mercancía más. En Occidente, ciertas tragedias conmueven a las masas, mientras otras son ignoradas o minimizadas. Como si hubiese vidas con más valor que otras, el dolor se jerarquiza y se utiliza según convenga a los intereses del poder. Esta hipocresía no es un accidente, sino una táctica cuidadosamente diseñada. Sirve para mantener el dominio de unos pocos y perpetuar la injusticia sobre la mayoría. La indignación selectiva es parte del engranaje, no una excepción ni un error del sistema. Los grandes medios, lejos de ser portadores de la verdad, moldean la realidad a su antojo. Deciden qué sufrimiento merece atención internacional y cuál debe ser silenciado. Cuando una ciudad europea es bombardeada, el mundo entero reacciona. Sin embargo, cuando Gaza es destruida o cuando África sufre desplazamientos y saqueos, la mayoría de las cámaras se apagan y los micrófonos enmudecen. Esta selección no es inocente. Se criminaliza la resistencia y se censura a quienes exigen justicia para Gaza y para África. Quienes protestan por la dignidad del sur global son detenidos, silenciados y estigmatizados. Decir la verdad se convierte en un desafío, casi un acto de rebeldía. Quienes rompen el silencio son tildados de extremistas, agitadores o incluso terroristas. Mientras tanto, los responsables de la opresión siguen impunes, protegidos por el mismo discurso que demoniza a las víctimas y glorifica a los opresores. La palabra terrorista es una de las armas favoritas del poder. Se emplea para deshumanizar cualquier intento de los pueblos del sur de defender su vida, su tierra y su dignidad. Así, quienes financian guerras y bloqueos, quienes provocan hambre y exilio, se presentan como garantes de la paz y la civilización. El miedo, la manipulación y la repetición constante de una narrativa única mantienen en pie este sistema global. Aceptar esa narrativa no es solo un error, es renunciar a nuestra propia voz y perpetuar el ciclo de explotación. Es permitir que otros decidan quién merece justicia y quién debe resignarse al olvido. Pero algo está cambiando. Incluso en medio de las ruinas y el silencio, los pueblos del sur están despertando. La dignidad, la esperanza y la voluntad de contar su propia historia crecen día tras día. Estamos al borde de un cambio. Las voces antes ignoradas se preparan para hacerse escuchar, para convertir el dolor en fuerza y el silencio en un grito colectivo. Este despertar no es solo resistencia, es la semilla de un nuevo orden mundial, donde las voces olvidadas reclaman justicia y reescriben la historia. ¿Qué papel jugaremos nosotros en este cambio inminente? ¿Qué sucede cuando los pueblos olvidados deciden que ya no aceptarán su silencio? Imagina el instante en que quienes han sido invisibilizados durante siglos se atreven a levantar la voz y escribir su propia versión de la historia. Frente a la humillación y la explotación diaria, África y los pueblos del sur sienten el despertar de una conciencia colectiva que ya no puede ser apagada. No es solo memoria, es una energía nueva que arde en millones de jóvenes. Conectados por la tecnología, se saltan las barreras del silencio mediático y denuncian las mentiras que otros prefieren no ver. Cada video, cada publicación, cada conversación que cruza mares y desiertos es un muro menos entre la verdad y el olvido. La rebelión que emerge es primero una rebelión moral. Ya basta de sufrir en soledad. La herida compartida se transforma en una fuerza común, en una unidad capaz de atravesar cualquier frontera impuesta. Los pueblos del sur global se reconocen, no solo como víctimas del mismo sistema, sino como aliados en una lucha que trasciende generaciones. De esa unidad nace la posibilidad real de una nueva alianza mundial. Pero esta unión no será un pacto de intereses ni un tratado impuesto desde fuera, sino una alianza forjada en justicia,
soberanía y dignidad. Por primera vez, la historia podría pertenecer a quienes siempre la han resistido desde la sombra. Los oprimidos, los olvidados, los eternos excluidos del banquete, donde unos pocos deciden el destino de todos. El peligro es dejar que este momento pase de largo. Si no actuamos ahora, el ciclo de explotación, manipulación y colonialismo seguirá repitiéndose, siglo tras siglo. Seremos solo espectadores de nuestra propia historia, mientras otros siguen imponiendo reglas y recogiendo los frutos de nuestro dolor. Perder esta oportunidad es resignarnos a que el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos sea escrito por manos ajenas. Por eso, el desafío ya no es solo indignarse, sino transformar la indignación en acción. El tiempo exige que nos preguntemos juntos: ¿qué pasos concretos podemos dar para romper el ciclo de la sumisión y construir un futuro digno para quienes vendrán después? Pero la resistencia nunca empieza de la nada. Cada acto de rebeldía tiene raíces profundas y ejemplos vivos. Es hora de mirar cómo otros pueblos han encendido la chispa y qué podemos aprender de su coraje. La rabia es un fuego, pero también puede ser una semilla. Si sentimos furia ante la injusticia, no la desperdiciemos. Convirtámosla en energía para construir. El silencio ya no es refugio. Quedarse quietos solo fortalece a quienes nos niegan futuro y voz. La dignidad exige actos, no solo palabras. El primer paso: crear medios realmente independientes y panafricanos, nacidos y financiados por nuestras propias manos, para contar nuestra verdad sin censura. Cada testimonio, cada historia genuina, suma y confronta la manipulación. Si seguimos alimentándonos solo de los relatos impuestos por los grandes medios occidentales, nuestra historia será siempre distorsionada por quienes nos explotan o nos miran con desprecio. Recordemos lo que ocurrió en Ruanda en 1994. Los medios internacionales ignoraron el genocidio hasta que fue demasiado tarde. Fueron las radios comunitarias quienes alertaron a la población y registraron los horrores. Ese ejemplo demuestra la importancia de que las voces locales cuenten su propia verdad, sin filtros ni intereses ajenos. Segundo, la juventud debe ser protagonista, no espectadora. Jóvenes de África, de Palestina, de América Latina, de Asia, nadie debe aceptar ser solo víctima, ni permitir que otros hablen en nuestro nombre. La educación crítica debe llegar a las escuelas, a los barrios, al rap, a las redes. Esos son los nuevos campos de batalla, donde nacen las rebeliones y se forja la esperanza. En Sudáfrica, el movimiento estudiantil Fees Must Fall demostró que la juventud puede cambiar el curso de la historia. Exigieron una educación gratuita y de calidad, logrando movilizar a millones y forzar al Estado a escuchar. Este tipo de movilización, liderada por jóvenes, puede y debe replicarse en todos los lugares donde la injusticia persista. Tercero, la unidad entre los pueblos del sur es nuestra mayor fuerza. África nunca estuvo sola. La lucha de Gaza también es la de los pueblos indígenas de América Latina, la de los trabajadores de Asia, la de los barrios olvidados del Caribe. Solo juntos podemos romper el aislamiento y desmontar las mentiras globales. Pensemos en la conferencia de Bandung, en 1955, donde líderes de países asiáticos y africanos se unieron para rechazar el colonialismo. De ese encuentro nació el movimiento de países no alineados, que desafió la hegemonía de las superpotencias. Esa unidad es posible y urgente hoy. Pero la unidad no puede quedarse en discurso. La indignación debe transformarse en acciones políticas y culturales concretas. Boicotear, crear lazos, levantar símbolos, exigir derechos en las calles y en las instituciones. La defensa de nuestra dignidad se juega tanto en los grandes foros como en la vida cotidiana, en cada gesto, en cada decisión. Por ejemplo, el boicot académico y cultural a Sudáfrica durante el apartheid fue una de las herramientas más poderosas para presionar por el fin de la segregación racial. Los artistas, las universidades y los deportistas se negaron a colaborar con el régimen, enviando un mensaje claro: la injusticia no será tolerada,
Este tipo de acciones pueden aplicarse hoy para apoyar a Gaza y a otros pueblos oprimidos. Cuarto, toca convertir la memoria y el dolor en proyectos de reconstrucción y esperanza. Cada hogar destruido en Gaza, cada herida en África, debe ser semilla de futuro. Apoyemos cooperativas, escuelas, hospitales, redes de solidaridad y proyectos locales. La reconstrucción no es solo material, es también espiritual y cultural. En Ruanda, tras el genocidio, miles de personas se unieron para reconstruir sus comunidades a través de la iniciativa llamada Umuganda. Un día al mes donde todos trabajan juntos en proyectos comunitarios. Este ejemplo muestra que la reconstrucción colectiva fortalece la identidad, la confianza y la esperanza. No permitamos que el dolor nos paralice. La historia la escriben quienes se atreven a imaginar lo imposible y trabajan por ello cada día. Si no actuamos, seguiremos atados a la rueda del sufrimiento, mientras los opresores celebran nuestra resignación. La responsabilidad es inmensa, pero la oportunidad también lo es. Los pueblos del sur pueden y deben ser autores de su propia historia. Cada paso, cada acción, cada verdad dicha con coraje, es un golpe contra el muro del silencio y la opresión. Ha llegado el momento de cerrar el círculo. El destino está en nuestras manos. La esperanza ya no es un simple deseo, es una revolución que avanza. Pero incluso cuando la rabia se transforma en acción, el desafío apenas comienza. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso cuando todo parece estar en contra? Imagina una familia palestina reconstruyendo su hogar con sus propias manos luego de una noche de bombardeos. Imagina a un grupo de jóvenes africanos creando una emisora digital para contar la historia de su comunidad. Imagina a estudiantes latinoamericanos aprendiendo sobre la Nakba y el apartheid, conectando luchas para que ninguna quede aislada. Estos actos, aunque parezcan pequeños, son semillas de resistencia. Llegó la hora. La historia necesita tu voz. No será mañana, ni en una generación lejana. Es hoy, aquí, donde se define si seremos cómplices del silencio o portadores de la verdad. Mirar hacia otro lado mientras Gaza sangra es negar la herida abierta de África, de América Latina, de todos los pueblos que han sufrido bajo la sombra de los poderosos. La mayor traición sería la inacción, porque el dolor de Gaza no es ajeno. Cada bomba que cae allá resuena en la memoria de nuestros ancestros, en las cicatrices de quienes fueron colonizados y deshumanizados. Cada excusa, cada silencio, es una piedra más en el muro de la injusticia que nos separa de la libertad verdadera. Quienes escriben la historia oficial buscan sepultar la verdad, fragmentar nuestras voces, convencer al mundo de que la opresión es destino y la resistencia, delito. Sin embargo, hoy las grietas del sistema se abren gracias al coraje de quienes se atreven a hablar y a tejer puentes de dignidad entre Gaza, África y todo el sur global. La guerra más decisiva no se libra solo con bombas, sino en la conciencia de cada ser humano. Es una batalla entre verdad y silencio, entre dignidad y complicidad. Si callamos, perpetuamos la condena al olvido. Si hablamos, si nos organizamos y reescribimos la historia desde abajo, recuperamos la soberanía sobre la palabra, los recursos y el futuro de quienes vendrán. No podemos dejar que la memoria de los pueblos quede encadenada por la manipulación mediática, ni que la sangre derramada sea solo una estadística en un informe frío. No podemos permitir que los mismos intereses que incendiaron aldeas africanas y asfixiaron generaciones sigan decidiendo quién merece compasión y quién solo silencio. La dignidad exige acción, no espera. No se negocia, no se delega. Se defiende en las calles, en las escuelas, en las redes, en cada rincón donde la mentira busca instalarse. La dignidad se protege con verdad, unidad y la firmeza de quienes ya no aceptan ser víctimas, sino protagonistas de su propia historia. No hay futuro sin justicia para Gaza, para África, para todas las víctimas de un sistema global que se alimenta del dolor y la división. Alzando la voz, colaborando, construyendo medios propios
y tejiendo redes de solidaridad entre pueblos, podemos empezar a cambiar el rumbo de la historia. No temas ser llamado exagerado, radical o incómodo. Teme más bien al peso de la indiferencia. Porque la mayor catástrofe no es la destrucción física, sino la muerte de la esperanza, la resignación a seguir soportando el yugo de la mentira. Hoy la historia llama a periodistas, artistas, madres, obreros, estudiantes, líderes comunitarios, a dejar de repetir el guión impuesto y escribir juntos un nuevo capítulo. Gaza no está sola. África no está sola. Ningún pueblo oprimido está solo si nuestras voces se convierten en un clamor unido por justicia. Es momento de recordar a quienes cayeron luchando, pero sobre todo, de honrarlos continuando la lucha. La dignidad se hereda, pero sobre todo se conquista. La memoria se siembra, pero ante todo se defiende. La justicia no llega sola, se exige y se construye en colectivo. No somos espectadores, somos la fuerza que puede inclinar la balanza de la historia. Cada palabra, cada gesto, cada acto de solidaridad suma. Levanta tu voz, suma tu acción, y sé parte de quienes no se resignaron a ser silenciados. La traición mayor sería quedarnos de brazos cruzados mientras la historia se escribe sin nosotros. Elige la dignidad, elige la verdad, elige estar del lado de quienes luchan por un mundo nuevo. Pero ¿cómo podemos pasar de las palabras a los hechos? Aquí van algunos pasos concretos. Primero, infórmate y comparte información verificada. Busca fuentes diversas, escucha testimonios directos de Gaza, África y otros lugares oprimidos. Apoya a periodistas independientes, sigue medios alternativos y ayuda a difundir sus investigaciones. No subestimes el poder de una publicación o un video viral. Pueden cambiar percepciones en todo el mundo. Segundo, organiza o participa en campañas de apoyo y boicot. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, por ejemplo, ha logrado que diversas instituciones rompan lazos con empresas que se benefician de la ocupación en Palestina. Participar en campañas similares fortalece la presión internacional. Tercero, exige a tus representantes políticos que actúen. No basta con indignarse en redes sociales. Escribe a tus diputados, alcaldes o presidentes. Pide que condenen la violencia, exijan el fin de los bloqueos y apoyen la justicia internacional. Recuerda que la presión ciudadana puede cambiar políticas, como ocurrió en Sudáfrica o en Chile durante la dictadura. Cuarto, apoya la educación crítica y la memoria histórica. Ayuda a crear espacios donde las nuevas generaciones aprendan sobre la historia de Gaza, África y los pueblos oprimidos. Organiza charlas, cineforos, clubes de lectura. La educación es la mejor vacuna contra la manipulación y el olvido. Quinto, participa en redes de solidaridad. Apoya proyectos de cooperación internacional. Dona a organizaciones confiables que trabajan en el terreno. Organiza colectas o voluntariados. Cada gesto suma. Sexto, crea arte, música, literatura y cine que refleje la verdad de los pueblos silenciados. El arte puede abrir corazones donde los discursos no llegan. Ejemplos como el muralismo mexicano, la música de Miriam Makeba o el cine de Elia Suleimán muestran que la cultura puede ser trinchera de resistencia y puente entre pueblos. Séptimo, construye comunidad. La resistencia se fortalece cuando se comparte. Forma grupos de discusión, apoyo mutuo, colectivos feministas, movimientos antirracistas. La soledad debilita, la comunidad empodera. Octavo, no te canses. La lucha es larga y exige constancia. Habrá retrocesos, pero también victorias. El fin del apartheid en Sudáfrica, la independencia de Argelia, la caída de dictaduras en América Latina, muestran que la historia puede cambiar cuando los pueblos perseveran. Noveno, escucha y aprende de quienes viven la opresión en carne propia. No asumas que lo sabes todo. Abre espacios para que las voces de Gaza, de África, de los barrios marginados, sean las protagonistas. Décimo, sueña. El mundo cambia porque hay quienes se atreven a imaginar lo distinto. No tengas miedo de exigir lo imposible.
La libertad, la justicia y la dignidad no tienen precio ni fecha de vencimiento. Así, paso a paso, palabra a palabra, acción a acción, se teje la red que puede transformar la historia. El dolor de Gaza ya no será invisible si nos atrevemos a mirar, escuchar y actuar. La historia no está escrita en piedra. Cada generación tiene la oportunidad de romper el ciclo de la injusticia. Que la nuestra sea recordada como la que no se resignó, la que miró de frente la herida del mundo y eligió la dignidad. Hoy, tú decides si serás cómplice del silencio o autor de un nuevo capítulo para Gaza, para África y para toda la humanidad.